La bruja Rufina. La magia, los rituales, el poder de crear y sobre todo de destruir han acompañado a las personas desde mucho tiempo atrás. Y como resultado, hay muchas historias conocidas donde la maldad de las personas las lleva a cometer actos bestiales, infernales, sin importar si quien resulta lastimado es alguien cercano o incluso de la familia. La maldad simplemente en estas personas no conoce los límites. Doña Rufina era una mujer ya de una avanzada edad y conocida en aquel desolado pueblo. Ella era una curandera conocida. Recibía a todo tipo de personas para ayudarles a sanar, ya fuera desde un pequeño golpe, aplicándole sus ungüentos de hierbas, hasta trabajos que requerían ya de cosas metafísicas o de invocaciones, como lo eran las limpias, los amarres, magia para abrir caminos, etc. Y es que doña Rufina era visitada por personas importantes que venían desde la ciudad y sin importarles la difícil travesía, ya que debían internarse en el duro camino hasta llegar a aquel oculto pueblo. Sin embargo, para ser doña Rufina, una señora muy conocida en aquel lugar con pocos habitantes, ella era una mujer solitaria y un tanto hostil. Y es que ella era una mujer completamente entregada a sus creencias. Ella había nacido para ser curandera o bruja, tal y como muchos en el pueblo solían decirle. Y es que incluso la gente rumoraba que Rufina, por las noches, salía de cacería. Así que, como es de imaginar, la gente mantenía muy bien la distancia y el respeto hacia esta señora. Y es que así había sido la vida en la familia de la bruja Rufina. Su madre también había sido curandera, y a su vez, Rufina deseaba que su hija también aprendiera los conocimientos ocultos. Sin embargo, María Juana, hija de Rufina, ella no le gustaba nada de eso. Ella soñaba llevar una vida normal, casarse y formar una familia, tener hijos, algunas tierras y animales para trabajar y simplemente dedicarse a ser feliz. Y de verdad que María Juana ya estaba decidida a que así fuera su vida, pero su madre no le permitía que ella se relacionara con ningún chico. Y pese a esto, María Juana tenía una relación a escondidas con un joven carpintero llamado Ramón. Un joven noble y bueno, pero que no era para nada del agrado de Rufina. Y es que ella sabía perfectamente la relación que tenía su hija con aquel muchacho. Y es que no era necesario ser bruja para enterarse de aquello, pues en un pueblo chico los chismes corren con demasiada rapidez. Y ante esto Rufina ya había sentenciado a su hija que su deber no era el de una mujer cualquiera, sino que ella había nacido destinada para recibir el poder y el conocimiento, y que por ningún motivo, mientras ella estuviera viva, permitiría que un hombre se le acercara, y mucho menos que la tocara. Ante tales amenazas, María Juana sabía que debía actuar. Ella no podía seguir bajo los mandatos de su madre, así que aquella joven rebelde, para poderse liberar de aquella atadura que le quería imponer su madre, buscó una solución que no era la más adecuada, pero para el tiempo y para las circunstancias era al parecer la única salida. Y es que María Juana, quien hasta ese momento se había mantenido virginal, se escapó con Ramón una tarde
y se internaron en lo más profundo del monte, lugar donde finalmente consumarían su amor. Y lo harían entregándose mutuamente y apasionadamente en aquel caluroso momento de caricias y besos. Ellos reafirmaban su lealtad y la promesa de hacer una vida juntos. Habían pactado en un par de meses escapar de aquel pueblo. Ramón en ese lapso buscaría juntar dinero y armar un buen plan que les brindase a ambos la posibilidad de iniciar una nueva vida en otro lugar, muy lejos de cualquier impedimento. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se planean, porque a las semanas de aquel encuentro, María Juana comenzó a tener síntomas muy extraños, y su madre, como era evidente, con esa gran intuición, de inmediato supo que su hija ya estaba embarazada. Fue muy grande la ira que se desencadenó en Rufina al saber eso, sobre todo cuando su hija se lo confirmó. Al parecer, ella ya estaba esperando un hijo de Ramón. Rufina tomó a la joven de los cabellos y le restregó que se arrepentiría toda su vida de aquella traición, y la sentenció a que jamás saldría de casa y nunca más volvería a ver a Ramón, o de lo contrario ambos lo lamentarían. Cuando aquel joven supo del alboroto que se había provocado en casa de su amada, de inmediato consiguió un caballo y a la medianoche de aquel día pasó a casa de María Juana y sigilosamente le tocó la ventana. Cuando María Juana salió, Ramón la ayudó a salir y juntos así emprenderían aquella noche su escape. Y sé que hasta este momento la historia parece más sacada de un cuento de brujas o una telenovela, pero como todo en la vida, hay un punto de declive y esta historia no es la excepción. Ramón y su amada escaparon a un pueblo que quedaba a un par de horas de aquel lugar. Consiguieron asilo en una casa de unos tíos de Ramón, la cual se ubicaba en un pequeño rancho. Aquella noche fueron recibidos y fueron instalados provisionalmente en la cocina. Al par de jóvenes se les colocaron unos petates en el suelo y se les prestaron unas cobijas, y ahí pasaron la noche. El plan era que aquellos fugitivos jóvenes pasaran solo unos días, pero por la premura de cómo ocurrieron las cosas, Ramón no había conseguido dinero suficiente y por consecuencia no tenían prácticamente nada para iniciar su feliz vida. Pasaron los meses y nació el bebé, el cual había sido un pequeño niño. Esa criatura había traído luz a aquel hogar, donde ya se habían instalado María Juana y Ramón, quien a cambio de la estancia todos los días trabajaba en la pequeña siembra y cuidando a los animales de su tío. Y es que en esta casa solo vivían anteriormente su tío Manuel y su tía Carmela, quienes, por causas desconocidas, jamás habían podido tener hijos. Así que la ayuda para las tierras era muy bien recibida a cambio de brindar hospedaje a aquellos jóvenes, y sobre todo sumándole que por fin tendrían la dicha de tener un pequeño en casa, aunque no fuera de ellos. Y fue justo aquí, cuando el pequeño bebé nació, que las cosas comenzaron a tornarse oscuras. Todo aquel paraíso que se había creado estaba siendo invadido por una infernal atmósfera. Y es que en aquella casa, que no era muy grande,
se hizo una ampliación del lado de la cocina, en la cual dormían Ramón, María Juana y el bebé. Y ocurre que una noche doña Carmela, como de costumbre, se despertaba e iba a la cocina por un poco de agua. Ella se servía el líquido en un cántaro de barro y se sentaba siempre unos instantes a beberla y a contemplar la noche y a sus inquilinos durmiendo, sobre todo al bebé. Pero aquella noche, desde que doña Carmela se despertó, ella notó que algo no andaba bien, pues el bebé lloraba, y por más que el niño exhalaba ese agudo llanto, sus papás simplemente no lo atendían, estaban perdidamente dormidos. Pero eso no era todo, se escuchaba algo más dentro de aquella habitación, el sonido muy extraño como de un animal, y este venía acompañado de un ruido muy tenue. Era un sonido muy estático, como una especie de vibración que generaba un zumbido en los oídos de doña Carmela. Sin embargo, el que alguien estuviera dentro de la casa era imposible, porque las puertas siempre se cerraban bien con los pasadores desde dentro de las puertas. Y doña Carmela, consciente de esto, lentamente acudió a ver qué estaba sucediendo. Cuando iba entrando a la cocina, vio al bebé gateando en el suelo, así que de inmediato corrió a ayudarlo. Era imposible que eso hubiera ocurrido. ¿Quién lo había bajado de la cuna? Además, doña Carmela logró sentir un viento helado que la sacudió al momento que ella tomó al bebé en sus brazos y pudo percibir una sombra que se desvaneció cerca de la ventana. Todo esto que ella presenciaba la aterrorizó bastante, porque se conocía muy bien en las cercanías relatos de supuestas brujas que salían por las noches a la cacería, sobre todo de los bebés. Además de esto, se decía que cuando las brujas entraban a devorar niños, siempre hacían que los padres cayeran en sueños muy profundos. Esto era alarmante, porque al día siguiente que revisaron al pequeño, este tenía una especie de moretones extraños en sus bracitos y en algunas otras partes de su cuerpo. Ramón de inmediato le vino a la mente que pudiera ser todo una venganza de doña Rufina, y María Juana también le daba crédito a esa versión, pues ella comentó haber soñado la noche anterior con su madre, y en aquella pesadilla Rufina le deseaba todo el mal del mundo. En aquel sueño, Rufina decía que quería verlos sufrir y que se arrodillaran ante ella. Así que basándose en esto y asumiendo que Rufina era la visitante nocturna, fue que en donde dormía el bebé se colocaron ciertos amuletos y se hacían oraciones antes de dormir para evitar que aquellas visitas nocturnas siguieran ocurriendo. Y así pasaron un par de días, y todo aparentemente se encontraba bajo control y mucho más tranquilo. Una noche de sábado, una lluvia muy fuerte que había iniciado desde antes del anochecer se había convertido en una bestial y torrencial tormenta, una como hacía años no había caído. Con el paso de las horas, el agua en el techo provocó infinidad de goteras en el área donde dormía aquel bebé y sus padres. Así que, por esa noche, todos tuvieron que acomodarse de manera improvisada en el cuarto de Carmela y Manuel. Y así, ya estando instalados y muy cansados, todos durmieron profundamente. Al día siguiente todos se levantaron con una terrible pesadez. No podían pararse de la cama. Ya era casi el mediodía,
Eso era muy raro, pues nadie se levantaba en esa casa a esa hora. Pero todo tenía una razón. Cuando María Juana se levantó y fue a ver a la cuna, se encontró con la sorpresa de que el bebé no estaba. Esto de inmediato levantó el pánico y todos comenzaron a buscar dentro de aquella casa, debajo de las camas, en las afueras, pero nada. El bebé no estaba por ninguna parte. Esto destrozó a aquella familia. Era difícil de creer que algún ser nocturno, que una bruja o que Rufina hubiera cometido tal acto. Todo lo que estaba pasando era una total pesadilla. 2 semanas después, el bebé no aparecía y seguían las búsquedas, y a estas se habían unido algunos pobladores cercanos. Al final, la búsqueda trajo resultados, pero no eran para nada alentadores, porque un hombre hizo alarma al haber encontrado en un cerro cercano, dentro de una pequeña cueva, los restos de un bebé. Al parecer, era el hijo de Ramón y María Juana. Aquel hombre encontró un cadáver que estaba consumido casi al puro esqueleto. Al parecer, había sido devorado hasta dejarlo en los huesos. La imagen era terrible y los padres no habría manera de describir su sentimiento. Era inexplicable cómo las cosas habían llegado hasta ese punto. Si todo era una venganza de Rufina, de verdad que eso era algo demoníaco, simplemente indescriptible. Estos sucesos provocaron más tristezas con el pasar del tiempo y más tragedias, porque María Juana nunca pudo superar la muerte de su hijo. Ella fue poco a poco enloqueciendo, hasta llegar al grado que una noche mientras todos dormían, ella salió de la casa, se ató un lazo al cuello y se colgó. Se quitó la vida. Para ella no fue posible vivir con aquel dolor que la superaba por completo. Por su parte, Ramón solamente desapareció y nadie supo nada de él. Solo se sabía que iba de cantina en cantina, viviendo en las calles, ahogando su dolor y sus pérdidas en alcohol. Y pese a que nunca se supo si Rufina fue la causante de tan espantoso mal, nadie se atrevió a encararla, y aquella tragedia quedaría impune. Se dice que Rufina murió en soledad. Nunca pudo enseñar a alguien su conocimiento, y lo único seguro es que si hay un infierno, ella estará ahí, ardiendo por los siglos de los siglos. Si les ha gustado la historia, les pido me apoyen con un like y comentando. Y también quiero mandar algunos saludos para Arison Star, para David Domínguez, Brian Montufar y su familia, para Susana Carrera, para Olga de Compartiendo Aprendizaje, para María Hernández, Adriana Jiménez, y una felicitación a mi amigo el Fantasma del Terror, que fue su cumpleaños esta semana. Para todos, un abrazo y gracias por ser parte de esta comunidad. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.